Ni siquiera habían pasado 5 minutos desde que firmé los papeles del divorcio. Ya estaba llevando a mi hijo y a mi hija a tomar un vuelo a Londres. Mientras tanto, los 7 miembros de la familia de mi marido estaban en una clínica de medicina reproductiva de alta gama acompañando a su amante embarazada a una ecografía programada. Nadie esperaba que después de revisar los resultados de la ecografía, el médico diría solo una frase que dejaría atónita a toda la familia y enviaría a mi exmarido a una rabia ciega. Cuando mi bolígrafo tocó la sentencia de divorcio, el reloj de pared en la oficina del mediador mostraba exactamente las 10:03 de la mañana. Un momento muy extraño, sin lágrimas, sin peleas, sin el dolor que había imaginado. Solo un vacío resonante en mi alma. Mi nombre es Catherine. Tengo 32 años. Soy madre de 2 niños pequeños. Y hace exactamente 5 minutos terminé oficialmente mi matrimonio de 8 años con David, el hombre que una vez prometió cuidarme por el resto de mi vida. Apenas había puesto mi firma cuando sonó el teléfono de David. Sonó un tono de llamada familiar. Sabía de inmediato quién llamaba. David ni siquiera intentó ocultarlo. Respondió la llamada justo frente a mí y al mediador. Su voz se suavizó al instante. Sí, ya terminé. Espera un poco. Estaré allí enseguida. El chequeo es hoy, ¿verdad? Podía escuchar cada palabra claramente. La voz de David se volvió tan asquerosamente dulce que me dio náuseas. No te preocupes. Toda mi familia estará allí. Después de todo, tu hijo es el heredero de nuestro legado. Exhalé en silencio. En todos nuestros años de matrimonio nunca le había oído hablarme en ese tono. El mediador empujó el documento hacia David. Tenía que comprobar el contenido antes de firmar. David ni siquiera miró. Garabateó su firma y lo tiró con desprecio. No hay nada que mirar, nada que dividir de todos modos. Me señaló con el dedo. El apartamento es mi propiedad prematrimonial. El coche también. Los 2 niños, si ella quiere llevárselos, que lo haga. Menos problemas. Su hermana mayor, Megan, que estaba cerca, intervino de inmediato. Exactamente. De todos modos, se volverá a casar pronto. Y con una mujer que lleva a su hijo, interrumpió otra tía. ¿Quién aceptaría a una mujer con 2 hijos a cuestas ahora? Estas palabras flotaron en el aire, pero extrañamente ya no me dolían. Probablemente porque había sufrido durante demasiado tiempo. Me puse de pie, abrí mi bolso y puse un juego de llaves sobre el escritorio. Estas son las llaves de la casa. David se sorprendió un poco. Nos habíamos mudado con los niños justo ayer. Él sonrió con suficiencia. Elogiable. Lo vas entendiendo. Megan echó leña al fuego. Lo que no es tuyo, eventualmente tienes que devolverlo. No respondí. En silencio, saqué 2 pasaportes azul marino de mi bolso. Se los mostré a David. Las visas han estado listas desde la semana pasada. David frunció el ceño. ¿Qué visas? Llevaré a los niños a estudiar a Londres. El silencio flotó en el aire. David se quedó paralizado por unos segundos, pero Megan fue la primera en gritar. ¿Estás loca? ¿Sabes cuánto cuesta eso? Los miré. El dinero no es su problema. En ese momento, un Mercedes GLS negro se detuvo en la entrada del edificio. El conductor se bajó y abrió la puerta trasera. Hizo una reverencia cortés. Señorita Catherine, el coche está listo. El rostro de David cambió al ver esto. ¿Qué clase de circo estás montando?
Me agaché y levanté a mi hija, Chloe. Mi hijo Aiden me apretó la mano con fuerza. Miré a David por última vez y dije con calma: ten la seguridad de que a partir de este momento, los niños y yo no interferiremos en tu nueva vida. Me di la vuelta y bajé los escalones. El conductor me entregó un sobre grueso. Me pidieron que le pasara esto. Lo abrí. Dentro había una carpeta con documentos, fotografías. David y esa mujer, Allison, firmando un acuerdo de compra de bienes raíces en una oficina de corretaje. Era exactamente por el apartamento para el que mis padres habían dado el pago inicial cuando nos casamos. El conductor me miró por el espejo retrovisor. Se han reunido todas las pruebas de las transferencias de activos del señor David. Asentí. Y la clínica tendrá los resultados pronto. Cerré la carpeta. Mirando por la ventana del coche, mi hijo preguntó en voz baja: «Mamá, ¿papá va a visitarnos?» Le acaricié la cabeza sin decir nada. El coche se alejó hacia el aeropuerto JFK. Mientras tanto, David y toda su familia se apresuraban al centro privado de salud reproductiva más grande de Nueva York. Hoy, Allison tenía su ecografía programada, y toda su familia creía que el niño en su vientre era el tan esperado heredero de su linaje. Ninguno de ellos sospechaba que en aproximadamente una hora, una sola frase del técnico de ultrasonido los dejaría paralizados y la vida de David comenzaría a desmoronarse. El gran coche negro se incorporó suavemente al tráfico de la mañana. El sol de junio brillaba con fuerza, reflejándose en los cristales, y todo lo que quedaba atrás se desdibujaba gradualmente. Me senté en el asiento trasero. Una mano descansaba sobre el hombro de Aiden. La otra sostenía suavemente la cabeza de Chloe mientras se apoyaba contra mí. Los niños casi no hablaban. Quizás sentían que hoy era especial. Aiden miró por la ventana durante mucho tiempo. Luego preguntó en voz baja: «Mamá, ¿de verdad nos vamos?» Asentí. «Sí, y no vamos a volver». La pregunta de mi hijo me hizo hacer una pausa. Hay cosas que los adultos entienden perfectamente bien, pero no saben cómo explicárselas a los niños. Solo le acaricié el pelo. «Vamos a empezar una nueva vida. Tu hermana y tú tendrán una nueva escuela, nuevos amigos allí». Chloe miró hacia arriba. «Mamá, ¿tienen parques allí?» Me reí en voz baja. «Sí, muchos de ellos». Los niños se quedaron en silencio de nuevo, perdidos en sus pensamientos sobre un mundo diferente. El coche condujo por calles familiares, tiendas, restaurantes, mercados. Todo esto había estado conectado a mi vida durante 8 años de matrimonio, pero ahora se sentía como el set de una película que ya había terminado. El conductor revisó el espejo retrovisor. «Señorita Catherine, nos dirigimos directamente al aeropuerto. ¿Es correcto?» «Sí, es correcto». Él asintió y siguió conduciendo. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Steven, el abogado que me estaba ayudando. La clínica informó que la familia de David ha llegado. Leí el mensaje y guardé el teléfono. Todo iba según el plan. Al mismo tiempo, en el Centro Privado de Salud Reproductiva Hope, toda la familia de David se estaba acomodando en la sala de espera VIP. Allison estaba sentada en un lujoso sofá de cuero con un costoso vestido de maternidad, su mano descansando sobre su vientre apenas redondeado. Su rostro brillaba de presunción. La madre de David, Linda, se acercó y le tomó la mano. «Mi querida nuera, ¿estás cansada?» Allison sonrió suavemente. «Estoy bien, mamá».
Linda le palmeó el estómago. «Mi nieto debe ser muy fuerte». Megan entregó inmediatamente una caja de regalo. «Este es jugo verde orgánico de primera calidad. Lo conseguí a través de algunos contactos. Bébelo todos los días para que puedas darnos un niño sano y fuerte». Otra tía sacó un pequeño colgante de plata de su bolso. «Hice que bendijeran esto en San Patricio. Dicen que si lo usas, definitivamente tendrás un hijo». Allison aceptó todo con una sonrisa. Miró a David. «Mira cuánto aman todos a nuestro pequeño». David estaba cerca, con el rostro estallando de orgullo. «Por supuesto, mi hijo es el heredero de la familia». Linda miró a su hijo. «No te preocupes, cariño. Después del nacimiento contrataré a la mejor niñera. Allison solo necesitará descansar». Megan añadió: «Cierto. Y luego nuestro niño irá a esa escuela preparatoria internacional». David sonrió con suficiencia. «Ya me ocupé de eso. He reservado un lugar». Las personas a su alrededor se rieron y charlaron felizmente. Nadie recordaba a la mujer que hace menos de una hora había firmado los papeles de divorcio con David. En ese momento se acercó una enfermera. «Allison, es tu turno para la ecografía». David se puso de pie de inmediato. «Iré contigo». Toda la familia lo siguió. Linda preguntó: «¿Podemos entrar todos?». La enfermera negó con la cabeza. «Solo un acompañante». David entró en la habitación con Allison. La habitación estaba fresca. La luz blanca y brillante hacía que todo fuera extremadamente claro. Allison se acostó en la mesa de exploración. David se paró a su lado y le sostuvo la mano. «No te preocupes, estoy seguro de que es un niño». Allison sonrió débilmente. «Yo también lo creo». El médico se puso los guantes y comenzó a mover el transductor sobre su estómago. Una imagen se iluminó en la pantalla del ultrasonido, aclarándose gradualmente. El médico miró fijamente el monitor, con las cejas fruncidas lentamente. David, al no notar esto de inmediato, preguntó: «Doctor, ¿mi bebé se está desarrollando bien?». El médico no respondió. Cambió el ángulo del transductor y continuó observando. Allison empezó a preocuparse. «Doctor, ¿algo anda mal?». El médico guardó silencio. El ambiente en la habitación se volvió tenso. David dijo irritado: «Doctor, diga algo». El médico se quitó lentamente las gafas, miró la pantalla una vez más y luego presionó el botón del intercomunicador. «Conécteme con el departamento legal y envíe seguridad a la sala de ecografía 3». David se quedó paralizado. «¿Por qué seguridad?». Allison entró en pánico. «¿Pasa algo con mi bebé?». El médico se volvió hacia ellos. Su voz era muy tranquila. «Necesitamos aclarar algunos puntos». Minutos después, 2 guardias de seguridad y un hombre en traje de negocios entraron a la habitación. El médico señaló la pantalla. «Miren atentamente esta imagen». Todos guardaron silencio. El médico se volvió hacia David. «¿Es usted el padre del niño?». David asintió. «Sí». El médico miró a Allison. «¿Está segura de las fechas de su embarazo?». Allison tembló levemente. «Estoy segura». El médico respiró hondo y habló con claridad, enunciando cada palabra. «Según la imagen de la ecografía y el ciclo de desarrollo del feto, la concepción ocurrió al menos un mes antes de lo que usted indicó en su formulario de ingreso». Tan pronto como se pronunciaron esas palabras, el aire de la habitación se congeló. David se quedó clavado en el suelo. Allison palideció. A través de la puerta que no habían cerrado, Linda y los demás ya se habían colado. Megan preguntó inmediatamente: «Doctor, ¿qué quiere decir?». El médico miró a todos. Su voz era estricta.
Quiero decir que el momento de la concepción de este niño no coincide con el período en que, según la señorita Allison, estuvo con el señor David. David se volvió bruscamente hacia Allison. «Explícalo». Allison murmuró. «Tal vez el doctor cometió un error». El médico negó con la cabeza. «No cometemos errores». La sala de ecografías se sumió en un silencio sepulcral. Solo se escuchaba el zumbido silencioso del equipo. David miró a Allison como si fuera una extraña. «Dijiste que el niño era mío». Allison se echó a llorar. «Yo...» David rugió. «Entonces, ¿de quién es este niño?» La pregunta resonó por la fría habitación. Y en ese momento, nadie en esa habitación sabía que a lo lejos, el avión que nos llevaba a mí y a mis 2 hijos ya había comenzado su carrera de despegue por la pista. Un nuevo capítulo de nuestras vidas acababa de abrirse. Mientras que la vida de David recién entraba en su fase más oscura. «¿De quién es este niño?». Nadie respondió. Allison, acostada en la mesa, se aferró a la sábana blanca. Su rostro estaba pálido como la muerte. Sus labios temblaban, pero balbuceó. «David, tienes que creerme. Es tu hijo». David se congeló por unos segundos. Su mente era un desastre enredado. ¿Un mes? El médico acababa de decir que el feto era al menos 1 mes mayor de lo declarado. ¿Qué significaba eso? Significaba que cuando aún ni siquiera se había divorciado de mí, cuando su romance con Allison era secreto, el niño en su vientre ya existía. Significaba que el niño probablemente no era suyo. Megan fue la primera en recuperarse. Dio un paso adelante y preguntó bruscamente. «Doctor, explique bien. ¿Es posible una discrepancia de 1 mes?» El médico negó con la cabeza. «Nos basamos en las medidas fetales. El margen de error puede ser de unos pocos días, pero absolutamente de ninguna manera 1 mes entero». Toda la habitación quedó en silencio. Linda, parada en la parte de atrás, cambió de color. Al principio quiso dar un paso adelante e interrogar a Allison, pero ahora solo se congeló. Un momento después, logró articular. «Allison, cariño, di algo». Allison sollozó. «No lo sé. Tal vez confundí las fechas». David se dio la vuelta. «¿Confundiste? ¿Cómo te confundes por 1 mes entero?» Allison no respondió. Solo lloró. David se acercó a la mesa, apoyó las manos en el borde y la miró a los ojos. «Me dijiste que quedaste embarazada después de que comenzamos a salir exclusivamente. Dijiste que era mi hijo. Dijiste que yo tenía que asumir la responsabilidad». Cada palabra de David era tan pesada como un golpe de martillo. Allison sacudió la cabeza con pánico. Yo no te mentí». Megan de repente golpeó el mostrador con la mano. «No mentiste. Entonces, ¿qué está diciendo el doctor?» Linda también se acercó. «Allison, dime honestamente, ¿estás segura de que este es el hijo de David?» Allison bajó la cabeza. El aire en la habitación se volvió tan pesado que se sentía como una piedra en el pecho de todos. El médico, al ver esta escena, dijo en voz baja: «En general, recomendamos hacerse una prueba de ADN después de que nazca el niño». Esas palabras sonaron como el golpe de un cuchillo. David dio un paso atrás. Le daba vueltas la cabeza. ¿Qué había estado haciendo durante los últimos meses? Me obligó a divorciarme de él. Transfirió dinero para comprarle un apartamento y un coche a Allison. Le prometió un heredero a su familia. Todo por culpa de este embarazo. Y si este niño no era suyo,
David de repente sintió un escalofrío recorrerle la columna. Megan no pudo contenerse más. Se abalanzó sobre Allison y la agarró del brazo. «¡Di la verdad!», Allison gritó de miedo. «Megan, de verdad no lo sé». «¿No lo sabes?», siseó Megan. «¿Con quién más te estabas acostando?». Esa pregunta hizo que todos en la habitación se congelaran. Allison sollozó aún más fuerte. «Con nadie». David la miró y no quedaba ni una gota de ternura en su mirada, solo sospecha e ira. Linda se volvió de repente hacia David. «Hijo, cálmate». David sonrió con amargura. «Cálmate». Miró a Allison de nuevo. «¿Cómo se supone que voy a calmarme?». Megan intervino. «Hermano, te diré esto. Esto tiene que aclararse. No puedes dejar que te endilguen el hijo de otra persona y te hagan pagar por ello». Allison lloró histéricamente. «No te mentí, de verdad que no». El médico tuvo que intervenir. «Es mejor si la familia discute esto afuera. Esta es una sala médica». David no dijo nada más. Se dio la vuelta y salió de la habitación. Toda la familia lo siguió, dejando a Allison sola en la mesa de examen, llorando desconsoladamente. En el pasillo del hospital, la atmósfera estaba tensa al límite. Megan habló primero. «David, seré franca. Tienes que hacerte una prueba de ADN». Linda asintió. «Sí, absolutamente». David no respondió. Se quedó apoyado contra la pared con la mirada perdida. Mi imagen apareció de repente en su cabeza. Esta mañana, tan tranquila, firmando los papeles del divorcio, sin llorar, sin quejarme, solo diciendo una frase: «No interferiré en tu nueva vida, en tu...». En ese momento a David le pareció gracioso. Pensó que yo era débil y sumisa. Pero ahora un pensamiento cruzó por su mente. ¿Por qué estaba tan tranquila? ¿Por qué ya tenía los pasaportes listos para los niños? ¿Por qué se fue exactamente hoy? David de repente sintió que las cosas no eran tan simples como parecían. En ese momento, su teléfono vibró. Era el director financiero de su empresa. David contestó irritado. ¿Ahora qué? Una voz ansiosa se escuchó por la línea. «David, tenemos problemas enormes». David frunció el ceño. «¿Cómo qué?». 3 de nuestros socios corporativos más importantes acaban de enviar notificaciones de cancelación de sus contratos. David se congeló. Esos 3 proyectos estaban valorados en más de $10 millones. Si se cancelaban los contratos, la multa sería de casi $1 millón. David sintió que se le encogía el corazón. ¿Por qué cancelaron? Yo tampoco lo sé. Solo dijeron que recibieron información interna sobre la empresa y decidieron romper los lazos. David agarró su teléfono con más fuerza. Le zumbaban los oídos. Una multa de $1 millón. Esa cantidad podría hundir su empresa. «Voy a la oficina ahora mismo». Diciendo eso, David colgó. Megan preguntó: «¿Qué pasó?». David respondió por encima del hombro: «Problemas en la empresa», pero en ese momento, una enfermera se les acercó. «Señor David, la factura del examen de Allison aún no ha sido pagada». Megan sacó de inmediato una tarjeta de crédito. «Yo pagaré». La cajera pasó la tarjeta. «Error de transacción». Megan frunció el ceño. «Inténtelo de nuevo». La cajera la volvió a pasar. «Mismo error. Su tarjeta parece estar bloqueada». Megan se sorprendió. «Eso es imposible». Entregó otra tarjeta. Mismo resultado. David sintió que algo andaba mal. Sacó su propia tarjeta. «Tome la mía». La cajera pasó la tarjeta y un mensaje rojo parpadeó en la pantalla. «Cuenta congelada». David se quedó atónito. «Eso no puede ser».
Inmediatamente, su teléfono volvió a sonar, esta vez del banco. Señor David, en relación con una orden judicial de emergencia presentada ante el tribunal, todas las cuentas a su nombre han sido congeladas temporalmente. David sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Orden de quién? La persona al otro lado respondió, de Catherine. Ese nombre sonó como un martillazo en la cabeza. David se quedó inmóvil en medio del pasillo de la clínica. Solo ahora comenzaba a darse cuenta de que la mujer a la que había despreciado durante 8 años en realidad se había estado preparando para este día durante mucho tiempo. Y esto era solo el principio. El pasillo del hospital de repente se sintió insoportablemente sofocante. Las palabras del empleado del banco resonaban en su cabeza. Solicitante Catherine. El nombre perforó directamente su corazón. Megan, al ver a su hermano palidecer de inmediato, le preguntó a David qué había pasado. David no respondió. Se quedó en silencio durante unos segundos. Luego se giró bruscamente y miró hacia la sala de ecografías donde estaba sentada Allison. Su mirada era gélida. Megan no se daba por vencida. «David, di algo». David dijo con voz ronca. «Mis cuentas están congeladas». «¿Qué?», gritó Megan. «¿Cómo que están congeladas?». Linda también estaba aterrorizada. «Hijo, explícate bien». David respiró hondo. «El banco dijo que es por orden judicial. Kate presentó la petición». El aire se congeló. Megan se quedó desconcertada por un momento, luego se burló con desprecio. ¿Qué puede hacer esa ama de casa? Pero apenas había terminado de hablar cuando el teléfono de David volvió a sonar. Esta vez, un número desconocido. David contestó. «David». Una voz masculina y tranquila sonó al otro lado. «Mi nombre es Steven. Soy abogado. Represento a Catherine». David agarró el teléfono. Un abogado. Exacto. La voz del abogado era serena. «Lo llamo para notificarle que la demanda de mi clienta ha sido aceptada por el tribunal. Pendiente de litigio, el tribunal concedió una moción para congelar sus activos». David gruñó en el teléfono. «¿De qué me acusa?» «Ocultamiento y disipación de bienes gananciales durante el matrimonio». David se rió amargamente. «El apartamento y el coche son propiedad mía antes del matrimonio». El abogado respondió imperturbable. «Tenemos pruebas exhaustivas de que transfirió más de $200,000 de una cuenta conjunta a la suya personal para comprarle un apartamento a la señorita Allison». David se quedó paralizado. Megan, que estaba cerca y escuchaba fragmentos de la conversación, le arrebató el teléfono. «Hola, ¿qué clase de tonterías está diciendo?» El abogado no perdió la compostura. «Tenemos extractos bancarios, el acuerdo de compra y las grabaciones de seguridad de la agencia inmobiliaria». Megan palideció. David le arrebató el teléfono. «¿Me está amenazando?» «No», dijo el abogado claramente. «Simplemente estamos ejerciendo los derechos legales de nuestra clienta. El tribunal le enviará una citación dentro de 3 días. Esperamos su cooperación». Dicho esto, colgó. David se quedó como herido por un rayo. Megan preguntó nerviosa qué había dicho. David miró a su hermana con una mirada pesada. Dijo, «Tienen pruebas». Megan se quedó sin voz. Linda empezó a temblar. «Hijo, dime honestamente, ¿de verdad le transferiste dinero a esta Allison?» David no respondió, pero su silencio lo decía todo. Megan maldijo. «Dios mío, ¿de verdad lo hiciste?» David dijo irritado. «Gran cosa. Son solo un par de cientos de miles». Los ojos de Megan se abrieron como platos.
¿Un par de cientos de miles? Linda entró en pánico. Ese es el capital operativo de tu empresa. Sí. David asintió. Pero antes de que pudiera terminar, una enfermera salió de la habitación. La familia de Allison puede entrar. Allison salió tras ella. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Al ver a David, corrió hacia él. David. David dio un paso atrás. Allison se congeló, notando que su mirada había cambiado. Ya no había ternura, solo frialdad y sospecha. Preguntó con voz temblorosa: David, ¿me crees, verdad? David sonrió amargamente. ¿Creerte? Miró su estómago. Dices que es mi hijo, pero el médico dice que las fechas no coinciden. Allison se echó a llorar. Tal vez cometieron un error. Megan intervino. ¿Cómo se puede cometer un error por un mes entero? Allison no supo qué responder. Linda también había perdido la compostura a estas alturas. Allison, dime honestamente, ¿el bebé es definitivamente de David? Allison bajó la cabeza. Las lágrimas caían al suelo, pero permaneció en silencio. David, al ver esta escena, sintió algo indescriptible. No era solo ira, sino miedo. Si este niño no era suyo, si Kate realmente tenía todas las pruebas, si el tribunal recuperaba todo el dinero transferido, David de repente sintió que todo a su alrededor se derrumbaba. En ese momento, su teléfono volvió a sonar. Era el director financiero. David contestó. David, esto está mal. ¿Qué más? Los 3 socios principales enviaron cartas oficiales cancelando los contratos. David sintió que le estallaba la cabeza. ¿De cuánto es la multa? Casi $1 millón. Megan, al escuchar esto, palideció. Linda se tambaleó. Dios santo. David colgó. Se quedó de pie unos segundos. Luego se volvió bruscamente hacia Allison. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Todo esto es por tu culpa. Allison se encogió de miedo. Yo no hice nada. David siseó. ¿No hiciste nada? Arrastraste tu vientre embarazado hasta aquí, quién sabe de quién, me obligaste a divorciarme de mi esposa, a transferir dinero para un apartamento, y ahora dices que no hiciste nada. Allison sollozaba incontrolablemente. De verdad que no te mentí. David se rió fríamente. ¿No mentiste? Se volvió hacia su hermana. Tienes razón. Tenemos que hacer una prueba de ADN. Allison tembló. No. David rugió. Sí. Un silencio sepulcral se apoderó del pasillo del hospital. Nadie dijo nada. Solo se escuchaban los silenciosos sollozos de Allison, y en algún lugar muy lejano en el cielo, el avión que nos llevaba a mí y a mis 2 hijos volaba sobre las nubes blancas como la nieve. Aiden dormía, apoyando la cabeza en mi hombro. Chloe miraba por la ventana, contando las nubes. Acaricié suavemente su cabello. Ya no había dolor en mi alma, solo una extraña sensación de alivio. Tal vez, cuando una persona aguanta durante demasiado tiempo, solo al soltarse, comprende verdaderamente lo preciosa que es la palabra libertad. Comentario personal. En la vida, hay personas que piensan que la traición es solo un juego. Creen en su astucia y en que los demás lo tolerarán para siempre, pero olvidan una cosa simple, cuando una mujer decide irse en silencio, por lo general significa que se ha estado preparando para ello durante mucho tiempo.
Y cuando la verdad empieza a salir a la luz, no es el que fue herido el que paga, sino el que infligió la herida. El pasillo del hospital se vació. Ya no había conversaciones en voz alta, no porque todos se hubieran calmado, sino porque todos estaban aplastados por su propia ansiedad. David estaba apoyado en la pared como si le hubieran sacado todo el aire. Ahora, no solo giraban dudas sobre la paternidad en su cabeza, sino una serie de números que le encogían el corazón. Una multa de $1 millón, 200,000 transferidos para comprarle un apartamento a Allison, cuentas congeladas y una demanda. Todo se sumaba a una ola masiva, lista para estrellarse contra él, y él estaba justo en su epicentro. Megan todavía hervía de ira. Se volvió hacia Allison con un tono venenoso. «Bueno, habla. ¿De quién es este niño?» Allison, sacudiendo la cabeza, susurró a través de sus lágrimas. «No lo sé». «¿No lo sabes?», se rió fríamente Megan. «Estás embarazada y dices, no lo sé». Allison se ahogaba en sus lágrimas. «Yo, de verdad que no estoy segura». Esas palabras sonaron como una bofetada en la cara de David. Miró a Allison con absoluta decepción. «¿Y me estás diciendo esto?» Allison tembló. Yo solo salía contigo». Y se calló. David apretó los puños. «¿Y con quién más?» Allison bajó la cabeza. Guardó silencio, pero este silencio era más elocuente que cualquier palabra. Linda se tambaleó y dio 2 pasos atrás. «Señor, ¿a quién trajiste a nuestra casa, hijo?» Megan se indignó aún más. «Solo a una basura». Allison sollozó. «No fue mi intención». David sonrió amargamente. «¿No fue tu intención? Quedaste embarazada de otro. Dijiste que el niño era mío. Me obligaste a divorciarme, a transferir dinero. ¿Arruinaste todo?» Allison tembló. «No pensé que terminaría así». David siseó de repente. «¿Y en qué estabas pensando? ¿En que soy un idiota?» La tensión era tan alta que incluso las personas que pasaban se daban la vuelta. En ese momento, el teléfono de David volvió a sonar, esta vez desde la agencia inmobiliaria. Contestó. «David, lo llamo para informarle que se ha encontrado un comprador para el apartamento de lujo que puso a la venta». David se congeló. «¿Qué?». La persona continuó. «El comprador ya ha depositado $5,000 como fianza. Quieren cerrar el trato en 3 días». David gritó de rabia. «Yo no puse a la venta ningún apartamento. Pero tenemos un poder notarial para vender con su firma». «Imposible. También tenemos una grabación de video de la firma». David se quedó paralizado. De repente recordó cómo hace 2 meses Allison lo arrastró insistentemente a mirar apartamentos. Luego firmó un montón de papeles sin leerlos. Se volvió bruscamente hacia ella. «¿Sabías de esto?» Allison negó con la cabeza asustada. «No, no lo sabía». Megan siseó. «Por supuesto que fuiste tú». Allison sollozó aún más fuerte. «De verdad que no lo sé». A David le daba vueltas la cabeza. Abrió la aplicación de banca móvil para volver a comprobar sus cuentas. La pantalla seguía diciendo «cuenta congelada». Inmediatamente entró otra llamada. Esta vez, un empleado de su empresa. «David, ¿estás en la oficina?» «No, voy para allá ahora mismo». David frunció el ceño. «¿Qué pasó?» «El IRS acaba de presentarse». David se congeló. «¿El IRS?» «Sí. Dicen que recibieron una denuncia anónima sobre evasión de impuestos». Megan, al escuchar esto,
palideció. «Oh, Dios mío». David sintió que le flaqueaban las piernas. Un rostro apareció de repente en su mente, un rostro tranquilo. El rostro de Kate esta mañana firmando los papeles del divorcio. No había dicho ni una palabra de reproche. No había derramado ni una lágrima. Solo puso silenciosamente las llaves sobre la mesa y dijo en voz baja: «No interferiré en tu nueva vida». David había pensado que ella era débil, pero ahora empezaba a comprender que no lo era. Simplemente estaba abandonando el campo de batalla antes de que comenzara la verdadera batalla. David sintió un escalofrío recorrerle la columna. Linda estaba en pánico total. «Hijo, dime honestamente, ¿es grave lo de la empresa?». David no respondió, solo dijo en voz baja: «Mamá, tengo que ir a la oficina». Megan intervino de inmediato. «Voy contigo». David asintió, pero antes de irse se giró y miró a Allison. Esa mirada la hizo temblar. «Quédate aquí, no vayas a ningún lado, vamos a hacer una prueba de ADN». Allison estaba asustada. «David», él dijo con frialdad, «si el niño es mío, asumiré la responsabilidad, pero si no». No terminó. Solo la miró durante mucho tiempo. Esa mirada le hizo saber lo que le esperaba. David se dio la vuelta y se alejó. Megan y Linda se apresuraron a seguirlo. El pasillo del hospital volvió a quedar en silencio. Allison se deslizó en una silla, se agarró el estómago y se echó a llorar. Y en algún lugar muy lejano, en lo alto del cielo, el avión que nos llevaba a mí y a mis 2 hijos volaba sobre un mar de nubes blancas. Aiden ya se había quedado dormido. Chloe seguía mirando por la ventana. Se volvió hacia mí y preguntó: «Mamá, ¿ya casi llegamos?». Sonreí un poco más. Chloe me abrazó del brazo. «Mamá, ¿vamos a volver?». Miré por la ventana. Las nubes flotaban lentamente. Hay lugares en la vida que, una vez que te vas, nunca quieres volver. Dije en voz baja: «Si quieres, algún día vendremos de visita». Chloe asintió y se volvió hacia la ventana, y yo cerré los ojos. Por primera vez en muchos años sentí verdadera paz en mi alma. El coche de David salió volando del aparcamiento del hospital a gran velocidad. Megan estaba sentada en el asiento del pasajero delantero, Linda en la parte trasera. Durante mucho tiempo, nadie dijo una palabra. Había un silencio tan pesado en la cabina que solo se escuchaba el rugido del motor y el ruido del tráfico de la calle. David conducía muy rápido. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su mente era un caos. Allison estaba embarazada, pero no estaba segura de que el niño fuera suyo. Cuentas congeladas. El apartamento de lujo posiblemente ya vendido. Socios cancelando contratos. El IRS auditando a la empresa. Y todo esto sucedió en menos de una mañana. Finalmente, Megan no pudo soportarlo. «David, dime honestamente, ¿la situación de la empresa es realmente mala?». David no respondió de inmediato. Miró fijamente la carretera. Su voz era ronca. «Si tengo que pagar ese millón». Megan se giró. «¿1 millón?». Linda jadeó en la parte de atrás. «Señor, ¿cómo dirigías tu negocio, hijo?». David dijo irritado. «Mamá, no lo hagas». Megan se volvió hacia él. «¿Y es verdad lo de Kate?». David asintió. «Es verdad».
Megan se mordió el labio. Bueno, ella lo calculó todo por adelantado. David no dijo nada, pero un sentimiento extraño surgió en su alma. Mi imagen apareció de nuevo. Esta mañana, firmando los papeles, yo estaba aterradoramente tranquila. Sin lágrimas, sin reproches, solo una frase. En aquel entonces, él pensó que me había resignado. Ahora, al recordarlo, comprendió que probablemente yo lo sabía todo de antemano. El coche se detuvo frente al edificio de oficinas. David se bajó rápidamente, pero en cuanto entró al vestíbulo, sintió que algo andaba mal. El ambiente en la empresa era diferente. Los empleados se agrupaban, susurrando. Al ver a David, inmediatamente se callaron. El director financiero, Andrew, corrió hacia él. David preguntó de inmediato, ¿dónde están los agentes del IRS? Andrew señaló la sala de conferencias. Allí, dentro. David caminó rápidamente hacia allí. La puerta se abrió. Adentro estaban sentados 3 hombres en traje de negocios. Uno de ellos se puso de pie. ¿David? Sí, somos del IRS. El hombre colocó una carpeta sobre la mesa. Recibimos denuncias anónimas de que su empresa está evadiendo impuestos. David trató de mantener la calma. ¿Denuncia de quién? El agente abrió la carpeta. Anónima. David apretó los puños. Un nombre apareció de inmediato en su cabeza. Kate. Pero el agente continuó. No es solo la denuncia. También recibimos documentos detallados sobre las transacciones financieras de su empresa. David se congeló. ¿Transacciones financieras? Exacto. El agente desdobló varias hojas. Durante los últimos 2 años, su empresa ha tenido muchos gastos con fines poco claros. Leyó claramente los números. Más de $150,000 transferidos a una cuenta personal, $80,000 gastados en compras personales, $20,000 en joyas, $50,000 como pago inicial de un apartamento. Megan, que estaba de pie en la parte de atrás y escuchaba, estaba en estado de shock. Oh, Dios mío. David sabía qué era ese dinero. Se lo había gastado todo en Allison. El agente miró directamente a David. ¿Cómo explica estos gastos? David trató de mantener la compostura. Son gastos personales. El agente negó con la cabeza. Pero el dinero fue transferido desde la cuenta corporativa. El silencio cayó en la habitación. David sintió que se le secaba la garganta. Andrew, que estaba cerca, estaba más pálido que la tiza. David, esto es... David no respondió. Se quedó mirando la carpeta que estaba sobre la mesa. Un detalle le hizo estremecer. Estos documentos eran demasiado detallados, tanto que solo alguien con información privilegiada podría conocerlos. David se volvió hacia Andrew. ¿Quién tiene acceso a estos documentos? Andrew negó con la cabeza. No lo sé. El agente dijo. Confiscaremos temporalmente ciertos documentos y computadoras de la empresa para llevar a cabo una investigación. Megan gritó de repente. ¡No pueden hacer eso! El agente respondió con calma. Estamos actuando de acuerdo con la ley. David levantó la mano, deteniendo a su hermana. Déjalos. Megan se volvió hacia él. ¿Estás loco? David no respondió. Comprendía perfectamente que cuanto más se resistiera, peor sería. Los agentes comenzaron a revisar los documentos. Los empleados de la empresa estaban parados afuera de la puerta y miraban. Sus rostros estaban tensos. David salió de la sala de conferencias.
Se paró en el pasillo y miró la concurrida calle de abajo. Esta era la empresa que había construido durante casi 10 años. Cada contrato, cada cliente, cada proyecto, y ahora todo se estaba desmoronando. Megan lo siguió hacia afuera. David, ¿crees que esto tiene algo que ver con Kate? David se quedó en silencio durante mucho tiempo, luego dijo en voz baja, probablemente. Megan soltó con ira, ¡qué víbora! Pero David no añadió nada. De repente, un recuerdo afloró en su cabeza. Hace 6 meses le ofrecí ayudarle con la contabilidad. Entonces él solo sonrió con suficiencia. Eres ama de casa. ¿Qué sabes tú de negocios? No tenía idea de que, durante ese tiempo, yo había visto todo, cada gasto, cada transacción, cada secreto. Y en algún lugar muy lejano, el avión que nos llevaba a mí y a mis 2 hijos ya había cruzado el océano. Aiden se acababa de despertar y se frotaba los ojos. «Mamá, ¿ya llegamos?» Sonreí. «Casi, cariño». Chloe seguía apretando la cara contra la ventana. «Mamá, hay tantas nubes aquí». Miré a mis hijos y el calor se extendió por mi alma. Tal vez la vida siempre es justa a su manera. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Comentario personal. Hay algo curioso en la vida. Cuando una persona confía demasiado en su propia inteligencia, a menudo olvida que los demás también pueden aprender a ser fuertes. Muchos hombres piensan que sus esposas aguantarán para siempre, pero no lo entienden. Cuando una mujer calla durante demasiado tiempo, no es debilidad, es el momento en que se prepara para valerse por sí misma. Y cuando llega ese día, todo cambia tan rápido que ni siquiera tienen tiempo para averiguar qué pasó. Esa noche, la oficina de David parecía una colmena alborotada. Los agentes del IRS todavía estaban en la sala de conferencias. Se habían abierto montones de documentos. Cada carpeta se revisaba meticulosamente. Se confiscaron los ordenadores de contabilidad y los empleados se movían por la oficina con menos libertad que antes. David estaba de pie junto a la ventana, mirando la concurrida calle de abajo. Los coches se apresuraban a sus asuntos. La vida en el exterior continuaba como de costumbre, y solo su propia vida parecía rodar inexorablemente cuesta abajo. Andrew, el director financiero, se acercó a él y le dijo en voz baja, «David, tengo que decirte algo». David se dio la vuelta. «¿Qué más?» Andrew miró a su alrededor y susurró, «Acabo de revisar el correo electrónico corporativo, y los 3 socios principales que cancelaron sus contratos no lo hicieron por razones financieras». David frunció el ceño. «Entonces, ¿por qué?» Andrew tragó saliva. «Dicen que recibieron un paquete anónimo de documentos». «¿Qué documentos?» «Contenía pruebas de la malversación de fondos de la empresa». David se quedó en silencio. Andrew continuó. «Y eso no es todo. También había copias de todas tus transferencias a la señorita Allison». David sintió que algo le explotaba en la cabeza. «¿Desde dónde se envió?» Andrew negó con la cabeza. «Desconocido. Pero esta persona definitivamente conoce muy bien las operaciones internas de la empresa». David apretó los puños. Sabía que solo una persona podía saberlo todo tan bien. Kate. Megan, que estaba cerca y escuchaba a escondidas la conversación, se acercó y soltó irritada, «Te dije que ella lo calculó todo». David no dijo nada. De repente recordó las noches de hacía unos meses. Entonces yo a menudo me sentaba a la mesa de la cena y le hacía las preguntas más comunes. ¿Cómo van las cosas en la empresa? ¿Cómo va el nuevo proyecto?
¿Necesitas ayuda con el papeleo? Entonces David solo sonreía con suficiencia. Ocúpate de la casa. Yo me encargaré de la empresa. No sospechaba que mientras él estaba ocupado con Allison, yo había tenido tiempo suficiente para averiguar cada número de su contabilidad. Un agente salió de la sala de conferencias. «Señor David». David se dio la vuelta. «Sí. Necesitamos que firme algunos documentos». David entró en la habitación. El agente puso una pila de papeles sobre la mesa. «Este es el recibo de la incautación de los registros contables». David recorrió con la mirada unas pocas líneas. Cada palabra en el papel era como una piedra en su corazón. ¿Cuánto tiempo tomará esto? Aún no podemos decirlo. David firmó. Le temblaba un poco la mano. Los agentes recogieron los documentos y abandonaron la oficina. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Andrew suspiró. «David, si encuentran una infracción». David lo interrumpió. «Lo sé». Megan no pudo contenerse más. «David, hablo en serio. Tienes que hacer algo». «¿Cómo qué?» «Reunirte con Kate». David se giró bruscamente. «¿Reunirme con ella?» Megan asintió. «¿Tienen que hablar?» David se rió con frialdad. «Ella me demandó». «Con mayor razón deberías reunirte con ella», dijo Megan sin rodeos. «Creo que hizo esto por venganza, pero si haces concesiones, tal vez retire la demanda». David guardó silencio. La idea ya se le había cruzado por la cabeza, pero una cosa le impedía aceptarla: el orgullo. Durante los 8 años de matrimonio, se consideró a sí mismo el jefe. Él decidía todo. Él ganaba el dinero. Pensaba que yo era solo un ama de casa, y ahora tenía que agachar la cabeza ante esta mujer. David sonrió con amargura. «Ya veremos». Megan suspiró. «Aún te aferras a tu orgullo». David no respondió. En ese momento, su teléfono vibró. El nombre Allison se iluminó en la pantalla. David lo miró fijamente durante unos segundos antes de responder. La voz de Allison al otro lado estaba llena de pánico. «David, yo estoy en el hospital». «¿Y?» Allison sorbió por la nariz. «Mi mamá acaba de llamar». David frunció el ceño. «Y ella lo sabe todo». David se rió con frialdad. «¿Pensaste que se podría ocultar?» Allison se echó a llorar. ¿Puedes venir?» David respondió con un tono glacial. «No, estoy ocupado». Allison entró en pánico. «Pero tengo miedo». David la interrumpió. «¿De qué tienes miedo?» Allison hizo una pausa. Luego dijo en voz baja: «Tengo miedo de que el bebé no sea tuyo». David sonrió con suficiencia. «¿Y qué?» Allison sollozó. «¿Me vas a dejar?» David dijo lentamente: «No es un sí, ¿entiendes?» Diciendo eso, colgó. Megan miró a su hermano. «Eso fue demasiado cruel. Ella me mintió primero». Megan suspiró. «¡Qué desastre!» Y en algún lugar muy lejano, el avión ya había aterrizado. Después de un vuelo de varias horas, los niños y yo salimos de la terminal en Heathrow. Aiden empujaba seriamente su pequeña maleta. Chloe sostenía mi mano con fuerza. «Mamá, hace mucho frío». Sonreí. «Aquí no es como en casa». Salimos al exterior. El cielo estaba gris. Soplaba una ligera brisa. Un hombre estaba de pie junto a la salida, saludándonos. Era Nick, un viejo amigo de mi padre que me ayudó a arreglar todo aquí. Se acercó, con voz cálida. «¿Cansada del viaje, niña?» Negué con la cabeza. «No, todo está bien». Nick se inclinó hacia los niños. «Estos son Aiden y Chloe, ¿verdad?»
Aiden dijo cortésmente, «Hola, tío Nick». Nick sonrió amablemente. «Buen chico», se volvió hacia mí. «La casa ya está preparada. No necesitas preocuparte». Miré a mis hijos que estaban cerca y sentí algo indescriptible. Probablemente por primera vez en muchos años sentí que mi futuro estaba verdaderamente en mis manos. Comentario personal. La vida es a veces como una partida de ajedrez. Algunas personas piensan que siempre mueven primero y por lo tanto subestiman al oponente, pero olvidan que el que se queda callado no siempre es débil. Algunos retroceden no para perder, sino para ver mejor todo el tablero. Y cuando empiezan a hacer su movimiento, todo puede cambiar tan rápido que el oponente no tiene tiempo de reaccionar. Cayó la noche sobre la ciudad, pero la oficina de David estaba en casi un caos total. Después de que el I abandonara temporalmente el edificio para redactar informes, todo el departamento de contabilidad permaneció sellado. Los empleados se apiñaban en grupos y susurraban. Las conversaciones eran silenciosas, pero sus miradas ansiosas se dirigían constantemente hacia la oficina del director. David estaba sentado en su escritorio, con un montón de papeles frente a él, pero no podía leer ni una palabra. Su mente estaba sobrecargada con todo lo que había sucedido en un solo día: una multa de $1 millón, una auditoría fiscal, cuentas congeladas y la demanda de Kate. Además de todo, el embarazo de Allison. Megan estaba sentada frente a él, con los brazos cruzados sobre el pecho. Miró a su hermano durante mucho tiempo antes de decir, «David, lo he pensado bien». David levantó la vista. «¿Qué?» «Solo hay una manera de resolver este problema». David sonrió amargamente. «¿Cuál es?» «Tienes que reunirte con Kate». David se quedó en silencio. Megan continuó. «Sé que no quieres, pero ahora mismo no hay otra salida». David miró por la ventana. El sol de la tarde inundaba la oficina con luz, pero en su alma estaba más oscuro que nunca. Megan bajó la voz. «Si dejas que este caso llegue a los tribunales, podrían recuperar todo el dinero que le transferiste a esa Allison». David hizo una mueca. «¿Y qué?» Megan suspiró. «No se trata solo del dinero. Podrías enfrentarte a cargos penales». David no dijo nada. Sabía que su hermana tenía razón. Parte de ese dinero se había transferido de la cuenta corporativa. Si el IRS lo demostraba, David cerró los ojos por unos segundos. En ese momento, su teléfono volvió a sonar. Era Allison. David miró la pantalla con evidente molestia. Megan dijo, «Contesta». David presionó el botón. La voz de Allison al otro lado estaba llena de pánico. «David, ¿puedes venir al hospital?» David frunció el ceño. «Te dije que estoy ocupado». Allison se echó a llorar. «David, tu mamá acaba de estar aquí». David se congeló. «¿Mi mamá?» «Sí, estuvo aquí». David se levantó de un salto. ¿Qué estaba haciendo ella allí? Allison sorbió por la nariz. «Yo no lo sé». David colgó inmediatamente. Megan preguntó, «¿Qué pasó?» «Mamá está en el hospital». Megan suspiró. «Entonces tienes que ir». David agarró las llaves de su coche. «Ven conmigo». El Centro de Salud Reproductiva Hope estaba mucho más lleno que por la mañana. Cuando David entró en la sala de espera, vio a Linda de pie justo frente a Allison. La tensión entre ellas era tal que todos los que pasaban se daban la vuelta para mirar.
Allison estaba sentada en una silla con los ojos rojos de llorar. Linda la observaba desde arriba con una mirada gélida. David se acercó. «Mamá». Linda se dio la vuelta. «Por fin apareciste». David miró a Allison. «¿Qué pasó?» Linda sonrió amargamente. «Pregúntale a ella». Allison bajó la cabeza. Sus manos arrugaban el dobladillo de su vestido. Megan se acercó y ordenó con voz cortante: «Habla». Allison tembló. No fue mi intención». David perdió la paciencia. «Dímelo sin rodeos». Allison respiró hondo. «Antes de conocerte, salía con otra persona». David se rió con frialdad y Allison sorbió por la nariz. «Y luego te conocí a ti». David continuó el interrogatorio. «Entonces, ¿de quién es el hijo?» Allison guardó silencio. Este silencio hizo que la sangre en las venas de David hirviera. Apretó los puños. «¡Habla!» Allison se echó a llorar. De verdad que no estoy segura». Megan gritó. «¿No estás segura? Te acostaste con 2 tipos y no sabes de quién es el hijo». Allison sollozó aún más fuerte. Linda temblaba de ira. «Señor, ¿qué hizo nuestra familia para merecer este castigo? Involucrarnos con una chica como esta». Allison sorbió por la nariz. «Perdónenme». David la miró durante mucho tiempo. Ya no había ira en su mirada, solo un gélido desprecio. «Dijiste que el niño era mío. Hiciste que me divorciara de mi esposa. Hiciste que toda mi familia te creyera». Allison tembló. «Pensé...» David la interrumpió. «Pensaste que criaría al hijo de otro». Allison no pudo pronunciar una palabra. David se volvió hacia su hermana. «Resérvale una cita para una prueba de ADN». Allison estaba aterrorizada. «No es necesario». David la miró directamente a los ojos. «Sí que lo es y te la harás». Allison negó con la cabeza. «David, te lo ruego». David dijo lentamente: «Si el niño es mío, asumiré la responsabilidad. Pero si no...». Hizo una pausa, luego añadió: «Entonces, a partir de ahora, estás sola». Esas palabras fueron como un cuchillo cortando la última esperanza de Allison. Se deslizó en la silla y sollozó incontrolablemente. Y en algún lugar muy lejano, yo estaba en nuestra nueva casa con los niños. Nick nos acababa de ayudar a entrar las maletas. La casa no era muy grande, pero era muy acogedora. Aiden miró a su alrededor. «Mamá, ¿esta es nuestra casa?» Asentí. «Sí». Chloe corrió hacia la ventana. «¡Mamá! ¡Mira! ¡Un jardín!» Me acerqué. Fuera de la ventana había un pequeño patio trasero lleno de flores. Aiden se volvió hacia mí. «Mamá, ¿de verdad vamos a vivir aquí?» Miré a mis hijos y una sensación de paz me invadió el alma. «Sí, vamos a empezar de nuevo desde aquí». Aiden asintió. Chloe me abrazó con fuerza. «Mamá, me gusta estar aquí». Sonreí. Tal vez después de todo lo que pasó, merecíamos una nueva vida. Comentario personal. En la vida, hay personas que creen tener todo en sus manos. Tienen dinero, poder, la confianza de que los demás dependen de ellos, pero olvidan que la vida siempre tiene una forma de equilibrar las cosas. Cuando una persona elige la traición, no solo lastima a otra persona, abre la puerta a consecuencias que nunca sospechó. Después de la conversación en la clínica, David se alejó conduciendo en un estado aún más deprimido. El cielo ya se había oscurecido cuando salió del estacionamiento.
Las luces de la calle se encendieron, pero su luz no hizo que su alma brillara más. Megan, sentada a su lado, suspiró todo el camino. David, hablo en serio. ¿Qué pasa con esto, Allison? Creo que se acabó. David no respondió y continuó mirando a la carretera. Megan continuó. Si el niño no es tuyo, será mejor que rompas con ella de inmediato. David sonrió amargamente. ¿Crees que quiero seguir? Megan hizo una pausa y luego preguntó. ¿Y qué hay de Kate? Las manos de David se tensaron en el volante. Solo ese nombre hacía que se le secara la garganta. Megan miró a su hermano. ¿Vas a reunirte con ella? David suspiró. Se fue. ¿A dónde? ¿Al extranjero? Megan se sorprendió. ¿De verdad se fue? David asintió. Por la mañana, cuando vio los pasaportes, pensó que era solo una amenaza. Ahora entendía que todo había sido preparado de antemano. Megan negó con la cabeza. ¡Qué calculadora! David no objetó. En su cabeza ya no estaba el desprecio de antes, sino un sentimiento extraño, un sentimiento de derrota. El coche se detuvo frente a la oficina y David vio varios vehículos desconocidos en la entrada. Uno con el logo de un banco, otro perteneciente a las autoridades. David salió del coche y un hombre en traje se le acercó. ¿Señor David? Sí. Soy representante del banco. Le entregó a David un fajo de papeles. Debido a que su empresa tiene un préstamo grande con una fecha de vencimiento próxima, y dado el congelamiento de sus cuentas, el banco se ve obligado a comenzar el proceso de inventario de activos. David apretó los puños. ¿Inventario? Exacto. Es un procedimiento obligatorio. Megan, que estaba cerca, estalló inmediatamente. No tienen derecho, el hombre respondió con calma. Actuamos estrictamente de acuerdo con el contrato. David tomó los papeles. Cada línea era como una puñalada. Un vencimiento de préstamo de $3 millones, riesgo de confiscación de activos en caso de impago. Megan repasó el documento y palideció. Dios mío, David, ¿por qué pediste un préstamo tan enorme? David no dijo nada. Sabía perfectamente que el dinero se había destinado a expandir el negocio, pero ahora, con los principales contratos cancelados y las cuentas congeladas, este préstamo se había convertido en una bomba de relojería. El empleado del banco añadió, comenzaremos el inventario mañana. Esperamos contar con su cooperación. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Megan se quedó helada. David, esto es malo. David entró en la oficina. Las luces estaban encendidas, pero no había nadie trabajando. Varios empleados estaban acurrucados en un rincón. Al ver a David, se callaron. Andrew, el director financiero, corrió hacia él. David. ¿Qué? Andrew dijo en voz baja. 2 empleados más acaban de presentar su renuncia. David frunció el ceño. ¿Quiénes? El jefe de ventas y el ingeniero principal del proyecto. David sonrió con amargura. Bien por ellos. Megan suspiró. Ratas huyendo de un barco que se hunde. David entró en su oficina. La espaciosa oficina de la que una vez estuvo tan orgulloso ahora se sentía vacía y fría. Se sentó en su silla y abrió su teléfono. En su lista de contactos estaba el nombre de Kate. Su dedo flotaba sobre la pantalla. Recordó los primeros años de su matrimonio. Se acababan de casar y vivían en un pequeño apartamento. No había mucho dinero, pero cada cena era cálida. Yo a menudo esperaba que llegara del trabajo, a veces hasta las 10 de la noche.
A veces me quedaba despierta toda la noche mientras él estaba en reuniones de negocios, pero nunca me quejé. David miró fijamente la pantalla del teléfono y un sentimiento en el que nunca había pensado surgió en su alma. Remordimiento. Megan estaba en la puerta. David, ¿en qué estás pensando? David apagó su teléfono. En nada. Y en ese mismo momento, en algún lugar muy lejano, yo estaba en el patio trasero de nuestra nueva casa. La tarde era tranquila. Una ligera brisa movía las flores. Aiden estaba ayudando a Nick a regar los macizos del jardín. Chloe corría por el patio persiguiendo una mariposa. «Aiden, atrápala. Espera». Las risas de los niños resonaban en el pequeño jardín. Nick se volvió hacia mí. «¿Cómo te gusta esto, niña?» Sonreí. «Muy pacífico, tío Nick». Él asintió. «Tu padre me dijo que eres muy fuerte». Miré a los niños. «No sé si soy fuerte. Simplemente no quería que mis hijos crecieran en una familia llena de mentiras». Nick asintió. «Hiciste lo correcto». Miré hacia el cielo que se oscurecía. Hay cosas en la vida que, una vez cerradas, nunca quieres volver a abrir. Y parece que el viejo capítulo de mi vida realmente ha terminado. Hay una simple verdad de la que muchos no se dan cuenta. La felicidad no se puede construir sobre la traición. Cuando una persona abandona a su familia en busca de nuevas ilusiones, cree que está buscando la libertad. Pero en algún momento se dan cuenta de que han perdido no solo un matrimonio, sino el hogar que una vez tuvieron. Esa noche, David apenas durmió. Se sentó en su oficina hasta tarde. Las luces del edificio ya se habían apagado. Solo una franja amarilla de luz se filtraba desde la oficina del director. Afuera de la ventana, la ciudad brillaba con luces, pero el alma de David estaba tan vacía como una habitación después de una mudanza. Su teléfono estaba sobre el escritorio. La pantalla estaba oscura. El nombre de Kate seguía en su lista de contactos. Solo tenía que pulsar un botón, pero David no podía. Su orgullo masculino no se lo permitía. De repente, el teléfono vibró. Era Andrew, el director financiero. «David, ¿sigues en la oficina?» «Sí». «¿Puedo subir?» David suspiró. «Sube». Minutos después, Andrew entró en la oficina. Su rostro estaba pálido. «¿Qué pasó?» Andrew puso una carpeta en el escritorio. «Mira esto». David la abrió. Era un informe financiero preliminar tras la cancelación de los contratos. Los números rojos le dolían a los ojos. Megan, que estaba de pie en la parte trasera, echó un vistazo y jadeó. Un déficit de $1,5 millones. Andrew asintió. Y estos son cálculos preliminares sin tener en cuenta las multas de los contratos. David se reclinó en su silla y cerró los ojos. $1,5 millones más, una multa de $1 millón más, el préstamo bancario. La suma total excedía con creces las capacidades actuales de la empresa. Megan preguntó en voz baja, ¿No hay salida? Andrew negó con la cabeza. Si no hay una nueva inyección de efectivo, la empresa durará un mes como máximo. El silencio cayó en la habitación. Un mes parece mucho tiempo, pero en los negocios es solo un abrir y cerrar de ojos. David miró fijamente el informe que tenía delante. Cada página le recordaba sus errores. El dinero transferido a Allison, los proyectos abandonados, las decisiones precipitadas. Megan suspiró. David, ¿recuerdas cómo empezó todo? David abrió los ojos. ¿Qué exactamente?
cuando la empresa se acababa de fundar. Megan se sentó en una silla. Kate te ayudó mucho. David se quedó en silencio. Megan continuó. Recuerdo que ni siquiera tenías contable en ese entonces. Kate te llevaba todas las cuentas. David sonrió amargamente. ¿Por qué sacar el pasado a relucir? Megan miró a su hermano directamente a los ojos. Quiero decir que, sin Kate, esta empresa tal vez ni siquiera existiría hoy. David no pudo discutirlo. De hecho, lo sabía. En los primeros años, cuando apenas empezaba, yo lo ayudé mucho. Estudié contabilidad en la universidad. Me quedaba despierta por las noches haciendo balances. Lo acompañaba a las reuniones con los clientes. Pero después de que la empresa empezó a dar beneficios, David fue cambiando poco a poco. Contrató a nuevos empleados, contables, gerentes, y yo pasé gradualmente a un segundo plano. Con el tiempo, no fui más que un ama de casa en una casa grande. David bajó la mirada hacia el escritorio. Un recuerdo afloró en su mente. El día que compró su primer coche, me quedé en la puerta de casa riendo de alegría. Lo hiciste genial. En ese momento, David lo dio por sentado. No se dio cuenta de que la persona que lo había apoyado en silencio durante años era su esposa. Andrew rompió el silencio. David, creo que deberías prepararte mentalmente. ¿Para qué? Puede que tengamos que vender la empresa. David levantó la vista. Su mirada se volvió gélida. No. Andrew suspiró. Pero si no lo hacemos... David se levantó de un salto. Dije que no. Megan miró a su hermano. David, hablo en serio. Tal vez sea hora de reducir tus pérdidas. David se rió con amargura. ¿Reducir mis pérdidas? Esta empresa es todo lo que tengo. Megan dijo en voz baja. Pero ya lo estás perdiendo todo. David no respondió. Se dio la vuelta y salió de la oficina. El pasillo de la empresa estaba vacío. Solo estaba la fría luz blanca de los tubos fluorescentes. David se paró junto a la ventana y miró a la ciudad. Soplaba el viento de la noche. De repente recordó la vieja casa, las noches en las que yo lo esperaba para cenar, las risas de los pequeños Aiden y Chloe. Antes, David no le prestaba atención a eso, pero ahora que todo se estaba desmoronando, esos recuerdos se volvieron dolorosamente claros. Y en algún lugar muy lejano estaba amaneciendo. La suave luz del sol se filtraba en el pequeño jardín detrás de la casa. Chloe estaba sentada en los escalones con un libro de dibujos. Aiden ayudaba a Nick a arreglar la valla. Yo estaba en la cocina preparando té. El aroma a té caliente llenó la casa. Chloe entró corriendo. «Mamá, sí, me gusta la nueva escuela». Sonreí. «Aún ni siquiera has ido». Chloe se rió. «Pero ayer la profesora habló conmigo y fue muy divertida». Le acaricié la cabeza. «Tendrás muchos amigos nuevos». Chloe me abrazó. «Y me gusta estar aquí». Miré a mi hija y la paz se extendió por mi alma. Tal vez la vida no siempre nos da lo que queremos, pero a veces al perder una cosa, encontramos algo mejor. Comentario personal. Muchos solo se dan cuenta del valor de la familia cuando la pierden. Cuando están juntos, parece que las cenas, las risas y las noches tranquilas son algo dado. Pero cuando la casa se vacía, se dan cuenta de que lo más valioso no es el dinero ni el éxito, sino las personas que estuvieron allí durante los momentos más difíciles. A la mañana siguiente, David llegó a la oficina más temprano de lo habitual. Apenas estaba amaneciendo y la calle frente al edificio aún estaba vacía. Las tiendas de ambos lados estaban cerradas. Solo los camiones de reparto pasaban de vez en cuando.
David se quedó en la entrada unos segundos antes de entrar. En el pasado, venir aquí siempre lo llenaba de orgullo. Esta empresa era el resultado de casi 10 años de trabajo incesante. Pero hoy, ese sentimiento había desaparecido. En cuanto entró en el vestíbulo, David vio a Andrew. Su rostro estaba lleno de ansiedad. David suspiró. ¿Ahora qué? Andrew le entregó un teléfono. Mira. En la pantalla había un artículo reciente de un sitio de noticias financieras. El titular era breve: David y sus socios investigados por fraude financiero. David hojeó rápidamente unas pocas líneas. El artículo era corto, pero la información era muy específica. Una auditoría fiscal, cancelación de contratos importantes, la amenaza de quiebra. David cerró el teléfono. Sintió como si una piedra pesada descansara sobre su alma. Megan se acercó por detrás. «Las noticias viajan rápido». Andrew asintió. «La prensa ya lo sabe». Megan negó con la cabeza. «Ahora los clientes entrarán en pánico aún más». David no dijo nada. Entró a su oficina, pero en cuanto se sentó, el teléfono de su escritorio empezó a sonar sin parar. Clientes, socios, el banco. Cada llamada era igual. Todos querían saber qué estaba pasando con la empresa. Después de unas cuantas llamadas, David simplemente apagó el teléfono. No tenía más fuerzas para explicarse. Megan se apoyó en el escritorio. «David, ¿qué?» «Creo que tienes que reunirte con Kate». David levantó la vista. Su mirada estaba exhausta. «Llevas hablando de esto desde ayer», dijo Megan lentamente. «Sé que no quieres, pero tienes que admitirlo. Ahora mismo, solo Kate puede ayudarte». David sonrió amargamente. «Ella me demandó». «Sí, pero si retira la demanda...» David se quedó callado. Megan continuó. «No sé dónde está, pero tienes que encontrarla». David se reclinó en su silla. Mi imagen apareció de repente en su cabeza de nuevo. El día que me fui, no lloré, no hablé mucho, solo cogí a los niños y me fui. David pensó entonces que yo volvería, o al menos llamaría. Pero habían pasado 3 días. Ni un solo mensaje, ni una sola llamada. Este silencio le hacía sentirse intranquilo. En ese momento, la puerta se abrió y entró un empleado. «Señor David, ¿qué pasa?» «Tiene una visita». «¿Quién?» «Un abogado». David y Megan intercambiaron miradas. Megan dijo en voz baja: «Tal vez de Kate». David se puso de pie. «Hazlo pasar». Minutos después, un hombre de unos 40 años entró en la oficina. Llevaba un traje oscuro y sostenía un maletín. «Hola, David». «Hola, mi nombre es Steven». David reconoció de inmediato el nombre. Era el abogado que me representaba. Preguntó con frialdad: «¿Por qué está aquí?» El abogado dejó su maletín sobre el escritorio. «Traje documentos adicionales». Abrió el maletín y sacó una carpeta gruesa. «Este es un suplemento al escrito de demanda». David frunció el ceño. «¿Qué pruebas?» El abogado lo miró directamente a los ojos. «Pruebas de que transfirió fondos de la cuenta conyugal conjunta a su cuenta personal y luego los utilizó para comprarle un apartamento a la señorita Allison». Megan intervino de inmediato. «Eso todavía no prueba que fueran fondos matrimoniales». El abogado sonrió. «Preparamos todos los extractos bancarios». Colocó varias páginas sobre el escritorio. David miró los números familiares que no podía negar. El abogado continuó. «Además,
Tenemos imágenes de video del momento en que firmó el acuerdo de compra. David apretó los puños. Megan preguntó apresuradamente, ¿qué es lo que quiere? El abogado respondió con calma, simplemente estamos protegiendo los intereses legales de nuestra clienta. David se rió con frialdad. ¿Dónde está ella? El abogado no respondió de inmediato, simplemente dijo, Catherine vive actualmente muy lejos con los niños. David continuó, puedo reunirme con ella. El abogado lo miró durante unos segundos. Eso depende de ella. David se quedó en silencio. Megan dijo rápidamente, dígale a Kate que si retira la demanda, estamos abiertos a negociar. El abogado asintió. Se lo transmitiré, dijo mientras recogía los documentos y se ponía de pie. Antes de irse, se dio la vuelta y añadió, David, quiero recordarle una cosa. David lo miró. El abogado dijo lentamente, algunos errores en la vida no se pueden arreglar con dinero. Esas palabras hicieron que todos en la habitación se quedaran en silencio. Y en algún lugar muy lejano caía la tarde. Yo paseaba por un parque cerca de nuestra casa con Aiden y Chloe. Los árboles aquí eran muy altos y estrechos senderos de piedra serpenteaban por el césped verde. Chloe corrió hacia adelante. Mamá, sí, es tan hermoso aquí. Aiden caminaba a mi lado. A mí también me gusta. Miré a mis hijos. Una ligera brisa movía las hojas y el canto de los pájaros se podía escuchar claramente. Tal vez después de todo lo que habíamos pasado, por fin habíamos encontrado nuestro lugar tranquilo. Comentario personal. Muchas personas a menudo se engañan a sí mismas. Piensan que si tienen éxito, si ganan mucho dinero, todo lo demás se puede reemplazar. Pero en realidad, eso no es cierto. La confianza en la familia y el respeto no se pueden comprar con dinero. Al haberlos perdido, una persona se da cuenta de que estas cosas aparentemente insignificantes eran la base más importante de su vida. Después de que el abogado se fuera, el silencio volvió a reinar en la oficina de David. En cuanto la puerta se cerró, Megan se volvió inmediatamente hacia su hermano. David, ¿escuchaste eso? David seguía de pie junto al escritorio. ¿Escuchar qué? Megan dijo, Kate no está bromeando. Esta vez va a llegar hasta el final. David no respondió. Se quedó mirando la carpeta que había quedado sobre el escritorio. Extractos bancarios, el acuerdo de compra, recibos de transferencia. Todas estas eran pruebas irrefutables. No podía negarlas. Megan continuó. Te lo digo en serio, si esto llega a juicio, vas a tener problemas enormes. David sonrió amargamente. ¿Crees que no lo sé? Megan se acercó. Entonces, ¿a qué estás esperando? David miró a su hermana. ¿Qué quieres que haga? Megan respondió sin rodeos. Encuentra a Kate. David hizo una pausa por unos segundos. Sentía como si dos personas estuvieran luchando en su alma, el orgullo y la realidad. Finalmente, David suspiró. David, ella está fuera del país. Megan dijo de inmediato. Entonces vuela allí. David se rió con amargura. ¿Crees que es tan simple? ¿Qué pasa si ella no quiere verme? Megan se cruzó de brazos. Al menos lo intentarás. David no respondió. En ese momento, su teléfono vibró. El nombre en la pantalla lo hizo congelarse. Allison. David lo miró fijamente unos segundos antes de contestar. ¿Ahora qué? La voz de Allison en la línea era débil. David, yo... ¿Qué? Allison sorbió por la nariz. Estoy en el hospital. David respondió con frialdad. ¿Y?
Estoy teniendo una amenaza de aborto. Megan, que estaba cerca, frunció el ceño. Allison continuó con voz temblorosa. El médico dijo que necesito quedarme en cama aquí por unos días. David se quedó en silencio. No quedaba ni una gota de compasión en su alma, solo agotamiento. Allison dijo en voz baja: ¿Puedes visitarme? David respondió lentamente: No. Allison se echó a llorar. David, no tengo a nadie más que a ti. David se rió con frialdad. Te equivocas. Tienes al padre de tu hijo. Allison se calló. Después de unos segundos, preguntó con voz temblorosa: ¿De verdad no me crees en absoluto? David respondió secamente: No. Y colgó. Megan miró a su hermano. Eso fue demasiado duro. David se sentó en su silla. ¿Crees que me queda algún sentimiento? Megan dijo: Nada más. La atmósfera en la habitación se volvió pesada. Después de un rato, Andrew llamó a la puerta. David, sí, hay un problema. Andrew dudó por unos segundos. El banco acaba de llamar. David volvió a fruncir el ceño. Andrew dijo en voz baja: Exigen que presentes un plan de pago de la deuda en un plazo de 3 días. David sonrió amargamente. ¿3 días? Sí. De lo contrario... Andrew no terminó, pero todos sabían lo que significaba. Confiscación de bienes. Megan suspiró. David, de verdad tienes que encontrar a Kate. David miró por la ventana. La luz del atardecer se filtraba en la habitación. De repente recordó un viejo momento. El día que nació Aiden, le sostuve la mano en la sala de partos. Mi frente estaba cubierta de sudor, pero aún así sonreí. ¿Eres papá? David se conmovió mucho entonces. Pensó que su familia siempre sería así, pero él mismo la destruyó. David cerró los ojos. Un sentimiento de remordimiento se extendió lentamente por su alma. Y en algún otro lugar, la tarde se desvanecía lentamente. Me senté en un banco de madera en el patio trasero. Aiden y Chloe jugaban cerca. Nick se acercó. ¿En qué piensas, niña? Sonreí. En nada. Miré a los niños. ¿Les gusta estar aquí? Sí. Él asintió. Ya les encontré una escuela. Incliné la cabeza en señal de gratitud. Gracias, tío Nick. Nick dijo en voz suave: No me des las gracias. Tu padre me ayudó mucho una vez. Miré a mis hijos riendo, y la paz se extendió por mi alma. Nuestra nueva vida había comenzado, y esta vez no dejaría que nadie la destruyera. Comentario personal. Hay errores en la vida que se pueden arreglar, pero también hay otros que cambian todo para siempre. La traición no es solo una debilidad momentánea, es una grieta en la confianza. Y cuando se rompe la confianza, por mucho que lo intentes, es muy difícil volver a unir las piezas. Por lo tanto, a veces lo más sabio no es intentar volver al pasado, sino aprender a aceptar el hecho de que el pasado ha terminado. Pasaron 3 días. El cielo sobre la ciudad estaba tan sombrío como los días anteriores. David estaba sentado solo en su oficina. La espaciosa habitación, que alguna vez fue tan familiar, ahora se sentía fría. Un montón de documentos descansaba sobre el escritorio junto a un teléfono silencioso. 3 días pasaron tan rápido que David apenas tuvo tiempo de respirar. El IRS
había confiscado aún más documentos. El banco envió una demanda oficial de reembolso del préstamo. 3 socios importantes terminaron oficialmente sus contratos y el tribunal envió una citación por la demanda de Kate. David tomó el papel. Cada línea impresa en negrita era un frío recordatorio. Esto ya no era un asunto familiar, era la ley. Megan se paró en la puerta, miró a su hermano por un largo rato y luego preguntó: «David, ¿lo has pensado?» David dejó el papel en el escritorio. ¿Sobre qué? ¿Ir a ver a Kate? David se quedó en silencio. Durante los últimos 3 días había pensado mucho en la empresa, en las deudas y en su matrimonio perdido. Finalmente, David suspiró. «Ya no es necesario». Megan se sorprendió. «¿De qué estás hablando?» David dijo lentamente: «Creo que ya es demasiado tarde». Megan entró a la oficina. «David, no seas terco». «No se trata de ser terco». David miró por la ventana. «¿Sabes de qué tengo más miedo?» Megan guardó silencio. David continuó: «No de perder la empresa, no de perder el dinero, sino de darme cuenta de que perdí lo más importante». Esas palabras hicieron que Megan se callara. David sonrió amargamente. «Solías decirme que Kate era una buena mujer. Yo no te creía». Bajó la cabeza. «Solo ahora lo entiendo». Megan suspiró. «David, sigo pensando que deberías hablar con ella al menos una vez». David negó con la cabeza. «No es necesario. Sé que ella no volverá». Megan se calló. El silencio volvió a reinar en la habitación. En ese momento, Andrew llamó a la puerta. «David, ¿qué pasa?» Andrew puso un fajo de papeles en el escritorio. «Este es el aviso oficial del banco». David lo abrió. Con solo leer unas pocas líneas, entendió todo. El banco estaba iniciando un proceso de ejecución hipotecaria sobre los activos garantizados. Esto significaba que la historia de David y sus socios prácticamente había llegado a su fin. David dobló el papel. Esta vez no sintió pánico, solo una extraña calma. Tal vez cuando todo llega a su fin, una persona deja de tener miedo. Y en algún lugar muy lejano, la mañana llegó muy suavemente. El sol de la mañana brillaba a través de las hojas de los árboles en el parque. Me senté en un banco de madera y vi a mis hijos correr por el césped. Aiden jugaba a la pelota con sus nuevos amigos. Chloe estaba sentada debajo de un árbol y se reía con una niña rubia. Las risas de los niños se esparcían por el aire claro de la mañana. Nick se sentó a mi lado. «¿Cómo te trata la vida aquí, niña?» Sonreí. «Muy pacífica, tío Nick». Él asintió. «Eso es bueno». Después de un rato, preguntó: «¿Alguna vez piensas en volver a casa?» Miré a los niños. Aiden corría muy rápido. Chloe me saludó con la mano y gritó: «¡Mamá, estoy aquí!» «Tal vez algún día», dije, «pero no ahora». Nick sonrió. «Entiendo». Me acerqué a los niños. Chloe me abrazó del brazo. «Mamá, me gusta estar aquí». Le acaricié la cabeza. «A mí también». Aiden llegó corriendo. «Mamá, gané». Me reí. «Buen trabajo». Los niños me tomaron de las manos y los 3 caminamos por el estrecho sendero del parque. Una ligera brisa movió las hojas. Miré hacia el cielo azul y sentí una ligereza en mi alma.
Hay capítulos en la vida que al cerrarse traen mucho dolor, pero a veces son exactamente los que abren una vida nueva y más pacífica. La vida siempre encuentra una manera de enseñarnos las lecciones que no queremos aprender. Cuando una persona tiene todo, piensa que las cosas más importantes siempre estarán ahí. Pero en realidad, eso no es cierto. La familia, la confianza y el amor son muy frágiles. Al haberlos perdido por egoísmo y traición, no siempre hay oportunidad de recuperarlo todo. Y a veces lo mejor que podemos hacer no es intentar arreglar el pasado, sino aprender a vivir mejor el resto de nuestras vidas. Mirando hacia atrás a toda la historia de Catherine, David y su círculo, tal vez lo que más te hace pensar no es quién ganó y quién perdió. La vida no es un simple juego de ajedrez. Lo que te atormenta es la elección hecha en un solo momento. Una elección que parece insignificante, pero que cambia el destino de toda una familia. Para David, el mayor error no fue solo la traición. El error más grande fue perder el respeto por su esposa. Cuando un hombre comienza a descuidar a la que pasó por los años más difíciles con él, ahí es cuando los cimientos de la familia comienzan a agrietarse. El dinero se puede volver a ganar. Una empresa se puede reconstruir, pero una vez que se rompe la confianza, es muy difícil volver a unir las piezas. En cuanto a Catherine, muchos podrían pensar que fue demasiado fría al irse tan rápido, pero en realidad, eso fue fuerza. Algunas mujeres, enfrentadas al dolor, lloran, suplican o intentan aferrarse. Pero hay quienes eligen el silencio, preparando un camino diferente para sí mismas, no por venganza, sino para protegerse a sí mismas y a sus hijos. La calma de Catherine no es una falta de sentimiento, sino el resultado de años de paciencia. Esta historia también es un recordatorio para muchos que están casados. Una familia no existe para siempre solo por un certificado de matrimonio. Existe gracias al respeto, la gratitud y la responsabilidad diaria. Cuando una persona empieza a pensar que la otra nunca se irá, ese es exactamente el momento en el que el riesgo de perderla se vuelve aún mayor. Si se le pudiera dar un consejo a David, probablemente sería que aprenda a aceptar las consecuencias de sus decisiones. A veces, la vida no nos da la oportunidad de volver atrás y arreglar nuestros errores, pero siempre nos da la oportunidad de volvernos más sabios a partir de ellos. Y para aquellos que escuchan esta historia, espero que todos aprendamos una cosa sencilla. Valora a la persona que tienes al lado mientras aún sea posible. No esperes a que la casa se vacíe, a que las risas desaparezcan, a que la otra persona empiece una nueva vida para comprender lo importantes que son.